Pecado de la monja. Buenas noches, Roberto, y a todos los del canal. El caso que les voy a platicar aquí, créanme que los va a dejar con la boca abierta. Mi nombre es Lupe. La gente me dice Don Lupe. Debo tener como 70 y tantos años. Viví toda la vida para los lados de la Sierra de Zacatecas, cerca de Sombrerete, pero un poco más adentro del monte. No sé ni si debería hablar de esto, pero esto se le queda a uno dando vueltas en la cabeza, entonces creo que es mejor sacarlo. No recuerdo el año exacto. Sé que yo apenas era un hombre hecho y derecho, tenía fuerza para el campo y debía tener unos 30 y pocos. La sequía estaba brava en ese tiempo, como siempre, ¿verdad? Camino de tierra, solo polvo. Noche oscura que uno no veía ni su propia mano. Allí había un silencio del carajo. Bueno, lo que quiero contar es sobre una monja. Llegó de repente. Nadie supo bien de dónde venía. No era cosa común, ¿eh? Una monja, viviendo allá en medio del desierto sola, llama la atención. Se quedó en una casa vieja de adobe, que había sido de un pariente lejano del dueño de la tierra. Era una mujer callada, la mirada baja, no conversaba casi nada. Solo pedía agua a veces y un poco de harina. Nunca la vi quejarse de nada. Tenía un niño pequeño, bueno, ya grandecito, pero era muy extraño. Ese niño estaba demasiado flaco, no salía de la casa. Cuando lo veíamos, siempre era de día y aún así rápido, parecía enfermo. Pensé que era de la cabeza, quién sabe. En ese tiempo, todo se volvía enfermedad. Después empezaron las cosas raras en el pueblo. Primero fueron los animales. Empezaron a aparecer gallinas muertas y sin cabeza. Bueno, luego empezaron a agarrar perros. Y también hubo un chivo que apareció destripado atrás de la presa seca. Seguro esto no era cosa de jaguar, porque yo conocía la marca de ese bicho. Aquello era otra cosa, pero nadie hablaba. Bueno, de noche empezaron unos ruidos. No era aullido de perro tampoco, no era gente. Era un sonido como ahogado, como si algo estuviera tratando de respirar, haciendo fuerza para jalar el aire, ¿me entienden? Venía del lado de la casa de la monja. Yo lo escuchaba desde mi hamaca. La gente fingía que estaba dormida, pero era nítido ese sonido extraño. Una vez la vi, o casi la vi, yo estaba regresando tarde. La luna estaba alumbrando el suelo y vi algo corriendo en el camino, algo medio chueco y corría demasiado rápido. Se paró cuando me sintió. Sé que me sintió porque volteó la cabeza. No vi la cara, gracias a Dios, pero sentí un olor fuerte, olor muy fuerte mesmo a perro mojado. Salí corriendo, no lo pensé dos veces. En el campo, en esa época era hasta cierto normal ver estas cosas. Al otro día encontraron a un hombre muerto cerca de la cerca, un vaquero. Estaba con el cuerpo abierto. No voy a platicar cómo estaba, porque eso no se me sale de la cabeza hasta hoy. La monja no salió de la casa ese día y el niño tampoco. Después de eso, ella empezó a llorar de noche. Fui notando una cosa. El niño nunca aparecía en ciertas noches. La casa se quedaba cerrada, trabada, cadena en la puerta. Y recuerden esto en medio del desierto. En esa época no había celular, no había nada. Bueno, puedo estar equivocado, pero vi una marca de uña en la madera de esa puerta y era demasiado grande para ser de gente. La última noche fue peor. El ruido vino más cerca. Yo estaba escondido atrás del corral, sin corajem de entrar a la casa. Vi la cosa pasando en el claro de la luna. Ahí supe, no hay forma de no saber cuando uno ve el tamaño y el modo de caminar, pero no vi todo ni quise ver. De madrugada, la casa de la monja estaba abierta. Ella estaba ahí dentro, muerta.
El niño nunca lo encontraron. El cura vino luego, dijo unas cosas y la enterró. Dijo que era prueba de Dios. Bueno, yo me quedé con esto atragantado años. Ahora, viejo, ya no tengo miedo de hablar. El hijo de esa monja era un hombre lobo. Vi las señales, escuché y sentí el olor. Y esto pesa demasiado. Porque si hubiera tomado alguna actitud, tal vez esa mujer estaría viva. Bueno, ese fue mi relato. Espero que les haya gustado y buenas noches. La campanita en la jaula del periquito. Gente, ni siquiera me gusta hablar mucho de esto, porque me da un escalofrío nada más de acordarme. Lo que vivimos en esa casa vieja no tiene explicación ninguna. Esto fue por ahí del año 2012 en San Miguel de Allende. Mi esposo, que en esa época era mi novio, vivía en una casona colonial bien vieja, de más de 200 años. Nunca le tuve confianza a ese lugar. El ambiente allí estaba medio cargado y no me quedaba yo sola ni loca. Nos mudamos de ciudad, pero después él se encaprichó en querer rentar la misma casa de nuevo por los recuerdos de la infancia. Así que apenas entramos con las trastes, esa sensación mala de estar siendo vigilados volvió al instante. Nos fuimos acostumbrando por allá, poniendo los muebles en los lugares y tratando de dejar la casona con nuestro estilo de nuevo. El día a día era bien común. Yo cuidaba las cosas de la casa, mi esposo trabajaba y la íbamos llevando sin mucha novedad. En nuestro cuarto estaba la Lupita, que es nuestro periquito de mascota. Ella dormía siempre en un rinconcito cerca de nosotros, en un palito para estar protegida y no pasar frío. Solo que allá en la sala dejamos otra jaula, una que había sobrado de una cría antigua. Esa jaula estaba vacía, sin pajarito ninguno adentro, pero tenía una campanita colgada. De esas bien simples que les gusta picotear a los bichos. La dejamos encima de un mueble de madera bien firme, en un rincón de la sala que no tenía viento ni pasaba nadie. De noche cerrábamos esas ventanas de madera grandes, trabábamos todo y nos íbamos a acostar. Era por ahí de la madrugada, todo en un silencio del carajo, cuando desperté con un ruidito viniendo allá de la sala. Era la campanita de esa jaula. Al principio estaba bien bajito, ese primín bien leve, pero fue aumentando de un modo que no podía ser viento ni ningún animal. La cosa empezó a sonar con una fuerza que parecía que había alguien sacudiendo la jaula con las dos manos. Le di un codazo a mi esposo. Él despertó asustado y cuando escuchó esa bulla frenética, pegó un brinco de la cama. El ruido era tan fuerte que no daba para creer que era solo una campanita de juguete golpeando. Agarró valor y fue a la sala medio desconfiado. Y yo me quedé en el cuarto casi muriendo de miedo, solo rezando. Escuché que movía las cosas y de repente el sonido paró de una vez. Cuando regresó al cuarto, estaba pálido, con la cara blanca como un papel. Se sentó en la cama y dijo que la campana estaba sonando sola con una violencia que no sabía explicar. Tuvo que agarrar la jaula toda y encerrarla a oscuras dentro de un armario para ver si ese asunto paraba de sonar. Al día siguiente, cuando salió el sol, mi esposo trató de todo modo de encontrar una explicación lógica para calmarme. Decía que debía ser una rata que se metió en la jaula o que el viento pasó por algún hueco de esa ventana de madera. Pero nosotros sabíamos que no era nada de eso. La ventana estaba trabada y rata ninguna tiene fuerza para hacer un ruido de ese tamaño con tantas ganas como hizo. Quedó ese ambiente exquisito en la casa, una certeza de que había algo vigilándonos. Gracias a Dios, hoy vivimos en otro lugar, bien lejos de esa casona. La ouija en el necro del manicomio. Cuando era adolescente, yo y mis amigos invadimos un manicomio viejo, abandonado en medio de la noche para jugar la ouija. Ese lugar tenía una energía pesada. Decían que hacían experimentos con los pacientes y que muchos los abandonaron para que se murieran allá cuando cerraron el lugar.
Nos fuimos directo al ala D, conocida como la más embrujada. El suelo estaba cubierto de pedazos de vidrio. Y el ruido de nosotros pisando era constante. Pasamos por una piscina abandonada, llena de grafitis y vimos sillas con correas de contención. Llegamos a una escalera donde estaba escrito en la pared, camino al infierno. En vez de huir, bajamos. Llegamos al necro con esas cajones de refrigerador para guardar cuerpos. De repente, escuchamos golpes fuertes viniendo de adentro de uno de los cajones. Nos asustamos, pero era solo un amigo nuestro que estaba haciendo una broma. Decidimos jugar con el tablero ya ahí mismo encima de una de las losas de piedra usadas para los cuerpos. Así que empezamos, la temperatura bajó drásticamente. El tablero empezó a deletrear letras que parecían sin sentido hasta formar las palabras, muerto, dejado y aquí, o sea, muertos dejados aquí. En ese momento, el miedo fue tanto que agarramos el tablero y salimos corriendo desesperados. Hasta hoy siento que algo de ese lugar se vino conmigo y que soy atormentada por haber perturbado ese ambiente. La niña poseída en el retiro. Mi nombre es Carolina y tengo algunos relatos sobrenaturales, pero este pasó hace como 4 años. En mi iglesia antigua, a la que fui toda la vida con mi familia, hubo un retiro de jóvenes, donde había gincanas y todo eso. Yo ya no tenía muchas ganas de ir, pero fui. Íbamos muchos en los autobuses de la iglesia para el rancho. Pero como llegué tarde del trabajo en esa época, yo y mi familia llegamos allá de madrugada. Notamos que no hicieron caso de guardarnos lugares para dormir y solo sobraron las literas de arriba. Mi mamá no se iba a sentir cómoda ni mi papá. Entonces, decidimos agarrar los colchones e irnos a dormir al templo donde hacíamos los cultos. Pusimos los colchones en el carro y mi papá nos llevó a ese lugar. El suelo de ese lugar era de piedra, entonces cuando caminabas hacía mucho ruido. Llegamos allá y empezamos a bajar los colchones del carro. Entonces empezamos a escuchar los sonidos de alguien acercándose. Hasta entonces no le hicimos caso. La persona pareció pasar por nosotros. Entonces cuando fui a rezar no había nadie. En eso, yo y mi mamá nos persignamos y le pregunté si había escuchado pasos y me dijo que sí. Le dije que nadie había pasado y volvimos a mirar y nada. La hora que esto pasó era como la 1 de la mañana. Al otro día hubo un movimiento extraño con los líderes y como mis papás eran de la dirigencia, mi mamá me contó que como a esa misma hora, la 1 de la mañana, en una de las cabañas donde dormían los jóvenes, una niña despertó gritando y llorando, diciendo que vio un demonio en el cuarto. Y otros despertaron y empezaron a gritar también, porque vieron lo mismo. Despertó a varias personas. Y cuando fueron a socorrer y llegaron allá, había alguien poseído. Tuvieron que sacar al demonio del cuerpo de la niña. Y no supe cuál de las jóvenes era, pero me acordé de los ruidos de pasos que yo y mi mamá escuchamos de madrugada. Creo que esa niña o esa cosa que pasó por nosotros fue exactamente lo que estaba en esa cabaña. Sin embargo, por algún motivo, yo y mi familia estábamos protegidos. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. La niña que vivía en el closet. Apenas me mudé a la casa nueva con mi esposo y mi hijo pequeño, cosas raras empezaron a pasar. Computadoras y teles se prendían solas y la puerta de mi closet siempre aparecía abierta. Sentía un peso hundiendo el colchón de mi cama en la noche, como si alguien estuviera sentado ahí observándome. El shock real vino cuando mi hijo de 3 años me contó con la mayor naturalidad del mundo, que le gustaba jugar con la niña del closet y que le encantaba nuestro perro. Él la llamaba de las cajitas doradas. Llamé a una curandera de la región que apenas entró sintió la presencia de una niña. A través de una oración,
Supimos que era el espíritu de una niña que murió en esa casa años antes, víctima de abusos de su propio papá. Ella se escondía en el closet y trababa las puertas para tratar de salvarse de él. Pidió seguir en la casa porque se sentía segura con nuestra familia y le encantaba jugar con mi hijo. Decidimos dejarla quedarse y desde entonces las manifestaciones asustadoras pararon. Ahora ella es parte de nuestro hogar y yo, como espíritu, acepto esto de buena gana. La procesión de las ánimas de San Luis. Buenas noches a todos. Mi nombre es Sui y soy de Veracruz. Me dedico al flete refrigerado de flores. Es un servicio que tiene temporada fija. Día de las Madres, Día del Amor y la Amistad, y claro, Día de Muertos. El caso que les voy a contar pasó en la víspera de Día de Muertos del año pasado. Yo estaba llevando una carga grande de cempasúchil, rosas y cajas de veladoras para las funerarias y panteones de la región de San Luis Potosí, que es la capital de la fe aquí en el norte. Salí de Veracruz tarde en la noche para huir del calor que marchita las flores. La carretera 57 es una pista, pero es oscura y solitaria. Cuando estaba llegando cerca de San Luis, como a las 3 de la mañana, el clima dentro de la cabina cambió. De la nada subió un olor fuerte a vela quemada y cera derretida. Aunque con el vidrio cerrado y el aire acondicionado prendido, el olor era tan fuerte que llegaba a arder la nariz. Justo adelante, en la entrada de la ciudad, los faros del camión empezaron a parpadear y fallar. El motor perdió fuerza. Tuve que orillarme al acotamiento. El tráiler se paró exactamente enfrente del portón principal del Panteón de San Miguel, el más antiguo de la ciudad. Ahora, ¿por qué diablos la vida hace negocios de estos? No es cierto. Kilómetros y más kilómetros y el maldito camión se para justo enfrente del panteón. En fin, traté de darle marcha, pero la marcha no giraba. Apagué los faros para ahorrar la batería y me quedé a oscuras. Ahora, Ricardo, estaba yo ahí parado enfrente de ese lugar con un camión que parecía que Elon Musk le había drenado la batería con uno de sus satélites, solo y sin un alma viva, porque muertas sí había montones. Pues miré para adelante y vi viniendo del camino de tierra que pasaba al lado del muro del panteón unas lucecitas amarillas débiles balanceándose en el aire. ¿Y ustedes creen que les voy a decir que no sabía qué era aquello? Claro que lo sabía. Yo sigo su canal. Eran muchas luces, decenas de ellas. Cuando llegaron más cerca, vi que eran personas. Una fila interminable de gente vestida con mantos parecidos de monja, algunos con capucha cubriendo el rostro, sosteniendo velas gruesas de cera en las manos. Y eran visiones de veras, porque esas malditas flotaban. Era la típica procesión, tan vista por diversos camioneros. Y yo solo esperaba que la vida no fuera a poner una enfrente de mí. Solo me agaché y recé, pero recé más que una feria virgen después de que imaginan sustos. Y esas criaturas fueron viniendo, se oían susurros bajos, como si fuera una reza en latín o una lengua antigua, un murmullo colectivo que parecía venir de adentro de mi propia cabeza. La procesión venía hacia el camión, porque yo estaba parado justo enfrente del portón, por donde ellas querían entrar. Aquella multitud de bultos blancos rodeó el camión. Agarré el tapete del camión y lo fui poniendo en el vidrio para tapar mi rostro y poder ver. Yo que no iba a perder la oportunidad de ver aquello. Siempre me parecieron cobardes los relatos de choferes que no tenían valor de ver. Bueno, valor de ver con cara de susto tampoco tuve, pero vi por la brecha del rinconcito del tapete. Miré para el lado y vi a través del vidrio el rostro de una de las figuras que pasaban pegado a la puerta. La capucha se había caído un poco. Era una señora mayor muy pálida, con los ojos cerrados y el algodón en la nariz y en los oídos. Cómo se prepara un difunto y sostenía un rosario negro. La fila no acababa nunca. El portón del panteón, que estaba trabado con candado grueso, se abrió solo, rechinando fuerte. Sí,
Ellas no pasaron por él como si fueran fantasmas, no una fuerza sobrenatural abrió los portones, pero la razón me golpeó con fuerza. Me tiré al suelo de la cabina y cerré los ojos con fuerza, escuchando ese susurro de reza fúnebre pasar por mí. Quedó así como por 10 minutos, que parecieron 10 años. Después, el portón se cerró de golpe, el silencio volvió. Después de unos 3 minutos, supe que el camión iba a prender. Giré la llave y el motor prendió a la primera. Salí de ahí quemando llanta, entregué las flores en la otra funeraria y regresé a casa. Nunca más hago entrega de madrugada en época de Día de Muertos. Pero sé también que no eran ánimas malas. Hoy rezo por ellas y pido que encuentren paz. Bueno, ese fue mi relato, gente. Espero que les haya gustado y buenas noches a todos. La llamada en la carretera 57. Buenas noches, mis amigos. Mi nombre es Beto y vivo en San Luis, la tierra de la fe, aquí en el desierto central. Trabajo con grúa desde hace más de 10 años. Tengo un camioncito Mercedes-Benz con plataforma hidráulica y atiendo aseguradoras y particulares en toda la región de Matehuala. Quien conoce la carretera 57 sabe que es un camino de rectas infinitas, bien monótono, donde el sueño es el mayor enemigo del chofer, además de los animales que cruzan la pista de la nada. Ya he visto mucho accidente feo, pero lo que les voy a contar hoy es un misterio que me erizó la piel hasta hoy. Era una madrugada de martes. El teléfono de la guardia sonó como a la medianoche. Era una solicitud particular, no de aseguradora. Una voz masculina, muy calmada, pidió un remolque para un sedán negro de lujo, que había tenido una falla eléctrica en un tramo desierto a unos 40 kilómetros después de Saltillo, con rumbo a Veracruz. El precio acordado era bueno y yo estaba necesitando la lana. Agarré el camión y me fui. La noche estaba clara, luna llena alumbrando el monte. Llegué al lugar indicado y divisé el carro en el acotamiento. Era un Toyota Corolla negro blindado. Parecía 0 kilómetros impecable. Recargado en la puerta del chofer estaba un señor vestido con traje gris plomo, corbata alineada, cabello canoso, bien peinado. Me pareció raro alguien estar bien vestido en medio del desierto a esa hora, pero cliente es cliente. Bajé de la grúa y di buenas noches. El hombre no respondió con palabras, solo hizo un gesto con la cabeza y apuntó hacia el carro indicando que ya podía llevar. Él parecía muy triste, miraba al horizonte. Le pregunté: ¿se va conmigo en la cabina hasta el taller? Negó con la mano y apuntó al banco de atrás de su carro. Como quien dice, que iría a descansar allá adentro mientras yo llevaba. Esto está prohibido por la ley, viajar encima de la plataforma, pero aquí en el rancho le echamos ganas. Operé la palanca y bajé la plataforma. Aseguré el cable de acero y jalé el carro. El hombre entró al banco de atrás del Corolla. Aseguré las ruedas con las cintas de seguridad, revisé todo y subí a la cabina. El destino que me había pasado en la llamada era un taller en la entrada de San Luis. Agarré el camino de vuelta. El viaje era largo, un buen tiempo hasta llegar allá. De vez en cuando, miraba por el espejo retrovisor interno para checar la carga. La luz de la luna daba en el vidrio del Corolla y vi la silueta del hombre sentado allá atrás inmóvil mirando mi nuca. Aquello empezó a darme una incomodidad, una sensación mala. No sé explicar. La radio del camión empezó a hacer estática, cambiando de estación sola. Entonces lo apagué. Llegué a San Luis casi a las 3 de la mañana. La ciudad estaba desierta. Fui directo para la dirección del taller. Era una nave grande, morada, con portón de hierro cerrado. Paré el camión enfrente y dejé el motor encendido y bajé para hablar con el cliente y ver cómo haríamos para dejar el carro. Golpeé el vidrio del Corolla. Nadie respondió. El vidrio era oscuro y blindado.
Traté de abrir la puerta trabada. Miré para adentro con la linterna del celular. El carro estaba vacío. El corazón se me disparó. ¿Cómo así vacío? Vi al hombre entrar. Lo vi en el retrovisor todo el viaje. Di la vuelta al camión, miré abajo, miré en la calle desierta. Nadie. En esa hora, la luz de la garita del taller se prendió. Un señor de edad, el velador nocturno, vino caminando hasta el portón, arrastrando las chanclas, con una cara de sueño y una linterna en la mano. Abrió la ventanilla de la reja. ¿Qué quieres a estas horas, joven?, preguntó medio bravo. Yo, nervioso, expliqué. Jefe, traje este Corolla a pedido del dueño. Él vino conmigo, pero desapareció de adentro del carro. Me abre para poder bajar. El velador apuntó la linterna para el carro encima de mi grúa y frunció el ceño. Después apuntó la luz para mi cara y dijo: Corolla negro, ¿de quién estás hablando? Del dueño, un señor de traje gris, cabello canoso. Describí al hombre. El velador cambió de color, se quedó blanco como la cera. Abrió el portón grande despacio, sin decir nada, y mandó entrar con el camión al patio. Así que estacioné en el patio del taller, el velador me mandó bajar y mirar el carro de nuevo. Mira bien la carga que trajiste, dijo, con la voz temblando. Cuando miré el carro encima de la plataforma, las piernas me flaquearon. El carro no estaba impecable. La lateral derecha estaba toda destruida, abollada, como si hubiera sido golpeada por un tráiler. El techo hundido, el vidrio donde había golpeado minutos antes estaba estrellado. Había agarrado fuego. Sobró nada más la carrocería. Era chatarra pura. Este es el carro del licenciado Pablo, un abogado aquí de la ciudad, dijo el velador haciendo la seña de la cruz. Murió en este carro hace una semana en la carretera, chocando de frente con un tráiler. No pude ni hablar derecho. El velador continuó. El cuerpo fue velado con ataúd cerrado, pero dicen que era muy apegado a este carro. Vi el carro ayer tirado en el acotamiento. Nadie quiso recogerlo porque no quedó nada. El fuego dejó nada más la lámina. Mira, Ricardo, no sé ni qué decir. Dejé eso ahí y me fui. El velador hasta me cuestionó porque no podía recibir el carro, pero no quise ni saber. Le dije que no me iba a llevar eso de ningún modo. Lo dejé ahí y le di gas. No sé qué pasó esa noche, pero tengo certeza de que vi el espíritu de ese abogado y él me llamó pidiendo que ayudara a su carro. El secreto de la tía en el rancho. Buenas noches. Me llamo Daniel Martínez y soy de Teapa, en Tabasco. Tengo hoy 44 años y soy albañil. En mis años de juventud, trabajé en muchas cosas con mi papá y lo ayudé a sostener la casa. Él también aprendió a trabajar muy chico y me enseñó mucha de la chamba que sé. Me quedé trabajando y ayudando a mi papá hasta la edad de 14 años, que fue cuando, a pedido de él, me fui a vivir a otra casa. Viví por un tiempo en la casa de mi tía, que quedaba en medio del monte. Mi papá le tenía mucha gratitud, porque en su juventud ella lo había ayudado mucho. Y por eso resolvió atender un pedido de ella, que era que yo fuera y la ayudara por un tiempo. Como yo obedecía a mi papá en todo, no me negué y fui a atenderlo. Era un rancho que tenía algunas cabras y un montón de gallinas. Mi tía en esa época era viuda y necesitaba a alguien para hacer el servicio, pues estaba enferma y sin poder lidiar con los animales. Yo tenía unos 15 años de edad y mi papá me llamó y me pidió que ayudara en las cosas del rancho hasta que ella se mejorara. Cuando le pregunté qué tenía, mi papá respondió que estaba sufriendo con una herida en el pie. Cuando llegué a la casa, no me gustó porque estaba muy aislada. Tampoco me gustó porque todo estaba muy sucio. La casa tenía basura en los cuartos y caca de animales por los rincones.
Hedía tanto que pasaba más tiempo afuera que adentro de la casa. Solo entraba para dormir. Cuando era la hora de comer, era un sufrimiento. Ella agarraba una olla grande y cocinaba todo adentro. Era cada menjunje que me daban ganas de vomitar. Sufrí tanto que bajé mucho de peso viviendo con ella y no tardé mucho en entender el porqué de su sufrimiento, porque en los primeros días la vi agarrar una camada de gatitos nuevos y aventarlos dentro de un hormiguero enorme que tenía en el fondo. Me dio mucha rabia, pero no iba a confrontar a alguien mayor que yo. Tuve certeza en ese momento de que todo lo que le estaba pasando no era en vano, pero no podía desobedecer a mi papá. Mi tía era muy mala. Si no bastaba eso, todavía tenía que aguantar sus reglas. Como no estaba en mi casa, tenía que obedecer las reglas de la dueña. Ella tenía una regla de que tenía que encerrarme en el cuarto de noche y no salir para nada. Si quería usar el baño, tenía que usarlo antes de irme a dormir. Si por casualidad me daba dolor de panza, podía hacerme al suelo mismo, porque la puerta del cuarto estaría trabada. Entonces, cuando era de mañana, ella venía y abría la puerta con la llave que siempre cargaba en el bolsillo de la falda. Para no hacer mis necesidades en el suelo, siempre tenía una cubeta ahí en el rincón por si necesitaba. Gracias a Dios, nunca la usé. En la primera semana, ya empecé a extrañar algunas cosas, pero me quedé callado. Yo despertaba en la mañana y ella abría la puerta para que empezara a trabajar. Cuando llegaba a la cocina de la casa, tenía que agarrar un plato viejo, todo sucio, con algo que parecía miel y algunas frutas. También había otras cosas que no supe decir qué eran, pero quedaba todo mezclado en ese plato. Pensaba que era comida para las gallinas, pero el problema era que las gallinas se quedaban en el gallinero. Después de retirar ese plato, empezaba el servicio pesado. Ella me cobraba todos los días por ese plato, pero yo nunca lo había puesto ahí. Yo limpiaba el gallinero y cambiaba el agua. Después echaba maíz para las gallinas e iba a cuidar las cabras. Sacaba la leche y después salía a entregar, porque ya estaba todo vendido. Yo no administraba nada y solo obedecía lo que ella mandaba, pues ella había asumido todo después del fallecimiento del marido, que yo imaginaba que había muerto de disgusto. Después de que regresaba y ya era la hora del almuerzo, yo comía por el camino y llegaba con la panza llena, pues no lograba comer la comida que ella hacía. Ella me ofrecía, pero yo decía que había comido en la tienda y no aceptaba de ningún modo. Cuando era de noche, traía un saco de mangos del monte y cenaba en mi cuarto. Así era mi rutina. Una noche, desperté de repente escuchando ruidos en el pasillo. Desperté asustado, imaginando que ella se había caído y me quedé de pie prestando atención. Pensé que era mi tía la que había sufrido el accidente, pero como no hubo gritos, esperé un poco más. Entonces, para tener certeza de que estaba despierta, la llamé por su nombre y esperé la respuesta, pero nadie respondió. Mi tía no caminaba mucho por la herida que tenía en el pie. Era una cosa que hedía y empingaba por la casa. Ella pasaba la mayor parte del tiempo sentada en una silla mientras yo hacía todo el trabajo. Ella tampoco dejaba que nadie mirara esa herida y la escondía con un pedazo de tela enrollado. Por eso, me extrañó el ruido en el pasillo que parecía alguien arrastrándose. Si ella se hubiera caído, era posible que se arrastrara por la casa. Cuando me recargué en la puerta para escuchar algo, pues no daba para ver nada, sentí un olor a cosa muy podrida, pero no le hice mucho caso, pues por ahí todo hedía. Entonces, como la puerta estaba trabada y nadie respondió mi llamado, regresé a mi cama y me fui a dormir. Pasaron unos días y ya había limpiado buena parte de la basura y la suciedad. Era tanta basura que tuve que tirar todo bien lejos para que no quedara por los alrededores de la casa. El cuarto donde me quedaba estaba más con cara de cuarto y ya no olía a chiquero como el día que llegué.
Yo cuidaba las gallinas y las cabras y con el tiempo aprendí a cocinar. No me gustaba hacer nada de aquello, pero la necesidad me hizo aprender y arreglármelas. No aguantaba más comer la comida de puerco que mi tía hacía. Pues bien, con un mes y algunos días pasados, escuché de nuevo el ruido extraño en el pasillo. Esta vez yo estaba despierto y escuché un arrastre extraño que no supe decir qué era. Como mi tía nunca respondía, no la llamé. Me quedé escuchando y sentí el mismo olor a podrido de la última vez. Pero yo era muy curioso y noté que la casa por dentro tenía toda la divisoria de medias paredes. Las paredes de los cuartos y de la cocina no subían hasta el techo. Entonces tuve la idea de subirme a un banco que tenía en el cuarto para mirar por encima. Agarré ese banco y traté de alcanzar, pero estaba muy bajo. Necesitaba subir más para ver por encima. Después de pensar un poco, resolví agarrar el baúl de ropas que estaba en el rincón del cuarto y ponerlo encima del banco para poder alcanzar la altura de la pared. Entonces, con mucho cuidado, hice eso y miré para el cuarto de mi tía. Pero estaba muy oscuro para que yo viera algo. Era un olor insoportable. Y ella parecía despierta murmurando sola. Bajé de la pared y regresé a mi cama. Al otro día, empecé a preguntarme qué pasaba en ese cuarto de ella y qué guardaba ahí. A partir de ahí, traté de entrar al cuarto, pero era difícil porque mi tía no me quitaba los ojos de encima. Ella se quedaba en el banco de afuera viéndome trabajar. Y siempre que yo entraba para dentro de la casa, ella preguntaba qué iba a hacer allá adentro. Si me tardaba, ella se quedaba llamándome a gritos para que regresara para afuera. Entonces, era difícil entrar al cuarto. Y todos los días recogía el plato sucio de comida mezclada con miel que ella dejaba al pie de la puerta. Me preguntaba el porqué de aquello y no encontraba ninguna respuesta. Quedaba pensando que tal vez era algo que ella comía antes de dormir y acababa olvidando el plato ahí afuera. Pero después me tranquilicé un tiempo y lo dejé así. Esto hasta que noté que abajo de la puerta había una mancha oscura que no tenía en el resto de la madera. Era una mancha húmeda y oscura. El día que me di cuenta, estaba seca, como si hubiera sido mojado durante la noche. Me quedé desconfiado de nuevo y resolví prestar atención a aquello. Al otro día, salí del cuarto y miré la mancha oscura. Vi que estaba mojada, como si alguien hubiera echado agua ahí la noche pasada. Pensaba en qué podría ser, pero la inmundicia que había en la casa me hacía pensar que era otra costumbre sucia que mi tía tenía. Una semana después, estaba en mi cuarto y había llevado una mesa vieja que tenía en el fondo para adentro. La dejaba en el rincón de la pared y la usaba para apoyar el banco encima para poder mirar por encima de la pared. Fue entonces que escuché el ruido y me levanté de la cama para subirme al banco. Cuando estaba allá arriba, miré para la puerta de la cocina y escuché un ruido de plato. Era el plato que mi tía dejaba allá afuera. Parecía que alguna cosa se movía en él y se recargaba en la puerta haciendo ese ruido. Yo imaginé que era algún bicho comiendo aquello y me quedé ahí mientras el ruido estaba afuera. La puerta se movía y sentía que había alguna cosa recargándose en ella mientras comía. Después de un tiempo escuchando ese ruido, todo se calmó y no escuché nada más. Al otro día, fui a ver la puerta y estaba manchada como las otras veces. Vi que era un bicho que se recargaba ahí para comer del plato que mi tía dejaba. No tuve valor de pasar la mano para ver qué era, pero vi que se parecía con agua. Una semana después de esto, estaba durmiendo y desperté con un ruido en la puerta. Corrí y me subí encima de la mesa para ver qué era, y vi que alguna cosa forzó la puerta y empezó a arrastrarse por la casa. No había nada encendido y no podía ni soñar en prender una lámpara porque mi tía había prohibido durante la noche. Ni siquiera había un farol en esa casa. Escuché y acompañé el arrastre de alguna cosa que pasó por debajo de la puerta y en dirección al cuarto de mi tía.
Acompañé aquello y escuché que pasó por la puerta que parecía estar abierta. Era la puerta del cuarto de ella, solo podía ser. Me quedé agoniado con aquello, sin saber qué era, y vi que alguna cosa estaba ahora dentro de la casa. Cuando aquella cosa entró en el cuarto de mi tía, grité el nombre de ella, diciendo que había una cosa dentro de la casa. Ella tardó en responder y yo grité diciendo que iba a tumbar la puerta para ver. Mi tía entonces resolvió decirme que me quedara callado y durmiera porque estaba todo bien, pero yo insistí diciendo que si ella no abría la puerta me iba en esa hora de la noche. Y fue cuando ella resolvió atenderme. Escuché que lo que se arrastraba pasó de nuevo por el pasillo y se escurrió por debajo de la puerta. Después de eso, mi tía fue a abrir la puerta del cuarto. Cuando la vi, le pregunté qué pasaba en esa casa, porque toda noche veía una criatura frotarse en la puerta y comiendo del plato que ella dejaba. Ella se espantó y resolvió conversar conmigo sobre lo que pasaba. Ella me dijo que había una cosa que era misterio, pero que podía decir que aquella cosa venía porque era llamada. Ella dejaba el plato allá afuera para él y de vez en cuando aquello entraba para beber sangre a través de esa herida que nunca sanaba. Cuando escuché esa historia, decidí irme, pero ella me hizo prometer que no le contaría a nadie. Hice la promesa y le dije que había dicho a mi papá que me quedaría ahí hasta que la herida de ella sanara, pero que, por lo visto, nunca iba a salir de ahí. Y cumplí la promesa y me fui para la casa. Después de que ella falleció, nunca conté esto hasta hoy. Ella escondió el misterio de que era aquella cosa y el por qué la llamaba, pero yo nunca quise saber. Estaba contento de haberme ido de allá. No sé qué hicieron con los animales y la casa después de que ella falleció, pues no tenía hijos. Yo mismo no iba a querer heredar ese lugar después de todo lo que pasé. Y esa fue la historia de lo que viví en la casa de mi tía. Sobre la criatura, no tengo idea de qué era y nunca escuché un relato igual, ni parecido un poco sobre la cosa que se arrastraba y bebía la sangre de ella. Si alguien sabe, me gustaría mucho leer en los comentarios. Hasta luego. Buenas noches.